de Carl Grasshoff a Max Seidel. Extraído de la web. Carl Louis Frederick Grasshoff, quien se cambió el nombre cuando emigró a América por Max Seidel, nació al amanecer de un domingo a las 4:32 am el 23 de julio de 1865, en Aarhus, Dinamarca. Su padre, Franz Louis Grasshoff, quien vio la luz del día en 1838 en Berlín, Alemania, probablemente llegó a Dinamarca con la armada prusiana durante la guerra danés-alemana en 1864. Allí conoció a la mujer danesa Anna Sorine Witten, hija del fabricante de zapatos Christen Petersen Bregnetfeld Witten, y de su esposa Mette Kirstine Petersen. Nació el 7 de febrero de 1842 en Frederiksgade, Aarhus. Franz L. Grasshoff se casó con Anna Witten el 7 de marzo de 1865 en la Catedral de Aarhus. A escasos 50 metros de la catedral, ubicada en el centro de Aarhus en Kanikegade 2, que se llamaba en esa época Kortorvet, el maestro panadero Grasshoff compró una panadería vienesa, cubierta de madera con habitaciones en lo alto, con la ayuda financiera de su padrastro Volker en Berlín. Además de Carl Louis Frederick, quien fue bautizado en la Catedral Luterana en octubre 15 de 1865, otro hijo, Louis Julius August, quien había nacido en la misma dirección el 20 de julio de 1867. Luego de un comienzo difícil en la panadería vienesa, Franz obtuvo una suspensión temporal de los pagos de amortización de la deuda el 13 de septiembre de 1866. Pareció irle mejor un tiempo después, pues la mora terminó el 16 de noviembre de 1866, y el panadero Grasshoff alquiló una segunda panadería el 1 de abril de 1868, en Horsens, una ciudad a 45 kilómetros al sur de Aarhus. Desafortunadamente, una semana, cuando prosperaba su negocio, en la mañana del 8 de abril sufrió de un accidente de trabajo. Estando cerca de una caldera con un aprendiz, esta explotó, desparramando fragmentos por toda la panadería y derecho, a través de la puerta en el sector opuesto. Los fragmentos le alcanzaron y le quemaron al punto que tuvo que ser llevado de urgencia al hospital. El aprendiz sufrió serias quemaduras solo en sus brazos. Luego de 10 horas de sufrimiento, el panadero Grasshoff murió esa misma tarde a la temprana edad de 30 años. El funeral tuvo lugar el 14 de abril en el jardín de la iglesia, durante el cual el ministro Boes envió en su memoria algunas palabras de consolación. Comenzó un periodo difícil para la señora Grasshoff y sus hijos. Alquiló la tienda de Horsens y vendió el negocio de Aarhus y se fue. Al comienzo de 1869 vivieron en Frederiksgade 9, mientras la señora Grasshoff sostenía a la familia limpiando guantes en seco. Al final del año la familia se trasladó a Sonderaye 21, donde ella trabajó como peluquera en su propia peluquería. Poco después se trasladó de nuevo el 22 de noviembre de 1870 a Mejogade 9, y a mitad de año a Badstuegade 11. Posiblemente debido al inminente nacimiento, año y medio más tarde, dejaron a Aarhus y se fueron a la sección Frederiksberg de Copenhague el 6 de noviembre de 1872. 3 semanas después, el 26 de noviembre de 1872, nace Anne Emilie. Esta pequeña niña estaba destinada a ser una bien conocida actriz. Murió el 20 de enero de 1955. Muchos años después la señora Grasshoff conoció a su segundo esposo, Fritz Nicolai Povelsen, con quien se casó el 15 de junio de 1886. Pronto, luego de moverse a Copenhague, Carl, quien tenía 8 años, mientras se dirigía a la escuela con un grupo de muchachos, tuvo un accidente. En esa época, Copenhague tenía varias canalizaciones con laderas a cada lado que conducían e irrigaban el agua a varias partes de la ciudad. Los muchachos iban saltando por las canalizaciones, que en algunos casos eran muy anchas. Aunque los otros eran mayores, el joven Carl tenía que tratar de superar a sus amigos. Al llegar a una canalización que era muy ancha, Carl intentó cruzarla saltando, cosa que no debió haber hecho. Cayó estrepitosamente, golpeando el suelo con su pie izquierdo de tal modo que se dislocó el talón y se torció el pie, produciéndole un intenso dolor. Aunque tarde, fue a la escuela donde permaneció sentado todo el día con su pie dolorido. Esa noche tuvo miedo de contarle a su mamá debido a que los chicos habían faltado a clase, así que se aguantó el dolor. Al siguiente día faltó a la escuela.
Tenía el pie tan hinchado que fue necesario cortar el zapato. Debido a su herida, estuvo confinado en cama 16 meses. Los cirujanos extrajeron varias esquirlas de hueso, perforaron el tobillo y le insertaron en el pie varios tubos con el fin de drenar grandes cantidades de pus que se formaba continuamente. Finalmente, le permitieron levantarse y caminar con muletas por 6 meses. Durante los siguientes 10 años apoyó la pierna con la ayuda de una bota especialmente construida con un refuerzo de acero. Al fin, una vez creció y se hizo lo suficientemente fuerte, pudo caminar sin la ayuda, aunque una herida que aún tenía en un lado de la pierna no sanaba. Una herida de cerca de 20 centímetros permanecía abierta y debía ser cubierta con una banda mañana y noche. Solo 30 años más tarde, 6 meses después de seguir una dieta vegetariana estricta, sanó la herida definitivamente. La vida en casa no satisfacía a Karl Glashow, así que decidió dejar su familia y probar fortuna en Gran Bretaña. Se embarcó hacia Glasgow, donde desembarcó hacia 1884. Encontró trabajo como maestro tabacalero y vivió en la calle Argyll 438. Algún tiempo más tarde encontró a su futura esposa, Catherine Dorothy Luetgens Wallace, una empleada de una imprenta litográfica. Era de Glasgow y había nacido el 4 de enero de 1869, hija del fabricante de calderas James Barry Marianne Wallace. Karl tenía apenas 20 años cuando se casó con esta chica de 16 años el 15 de diciembre de 1885. Abandonaron Glasgow, y se residenciaron en Liverpool. Debió haber sido por esa fecha cuando Karl compró una copia del periódico London Light y leyó el poema de Florence Holbrook, una oración que le impactó profundamente. Posiblemente, influido por el padrastro de Catherine, Henry Robinson, mercante marinero, Karl Glashow siguió la misma carrera. Su primera hija, Wilhelmina Catherine Anna, nació el 5 de noviembre de 1886, y falleció el 1 de abril de 1980 en Sudbury, Massachusetts. Cuando nació, Max Heindel ya prestaba servicio como mercante marino. 2 años después, el 6 de noviembre de 1888, nace su segunda hija Louisa Charlotte. Después de haber nacido su segunda hija, decidieron volver a Copenhague, donde su tercera hija, Nellie, vio la luz del mundo el 5 de noviembre de 1889. Su cuarto hijo, llamado Frank, nació en Copenhague el 15 de enero de 1891. Se cambió el nombre a Frank Gordon durante la Primera Guerra Mundial, cuando ingresó al servicio militar en USA. Con respecto a la época en que Karl Glashow vivió en Copenhague, su hija Wilhelmina me informó lo siguiente: siempre pensé que mi papá se dedicaba al negocio de importaciones con su hermano Louis. Cuando éramos niños vivíamos muy bien. Teníamos una casa grande en Dinamarca. Teníamos sirvientes y teléfono, el cual me llamaba mucho la atención. También teníamos un mico como mascota que tenía su propia habitación. Teníamos además nuestro propio cuarto de jugar. El hermano de mi padre estaba casado y su esposa se llamaba Irsa. Tenían un hijo de nombre Alexander, quien vino a América justo antes de la Primera Guerra Mundial. La tía Ana se casó con Jorgen. Tenían 2 hijos, Edith y Sigurd. Sigurd prestó servicio en la Primera Guerra Mundial y murió prestando servicio militar. La tía Ana fue actriz y se radicó en Dinamarca. Mientras nuestro padre estaba ausente, su madre y abuela nuestra nos cuidaban. Él había dejado una suma de dinero para nuestro cuidado y el resto se lo devolvimos cuando vinimos a América. La relación matrimonial entre Karl y su esposa Catherine fue tal que decidieron separarse. Ella se fue a vivir en hospedajes de Copenhague y Karl quería emigrar a América para construir un nuevo futuro para él. Los 4 niños permanecieron en Copenhague bajo el cuidado de su abuela. Viajó a América en 1893. Uno de los primeros requisitos, por supuesto, era encontrar trabajo, y él en efecto consiguió empleo en Nueva York como ingeniero en una central eléctrica. Al parecer vivió unos años más tarde, en Somerville, un suburbio al noroccidente de Boston. Heindel trabajó allí al principio como agente de seguros y posteriormente como ingeniero de calderas en una cervecería.
Se volvió a casar en abril 10, 1895 con una mujer danesa 8 años mayor, llamada Louisa Anna Peterson, quien tenía 4 hijos de un matrimonio previo, 3 muchachas y un chico, de las cuales la mayor estaba casada. El más joven era de la edad de los propios hijos de Max Seidel. El 7 de septiembre de 1898, ellos partieron para New York City. Este matrimonio no reunió las expectativas de Max Seidel, por lo que se divorciaron. Heindel, con sus 4 hijos se fue a vivir a la 156 Hillside Street en Roxbury, un suburbio al sur de Boston. Tampoco iba bien el trabajo. Se dice que trabajó por un tiempo en un vapor de los Grandes Lagos como bombero o como ingeniero. Su último barco se hundió, pero él pudo nadar hasta la playa. Después de este incidente, dejó de trabajar en barcos y empezó a trabajar como ingeniero consultor en calefacción y refrigeración. Durante esa época pudo haber pertenecido a la Quaker Society. A principios del siglo XX, California era considerada el Dorado, y Carl Louis Frederick Grashoff decidió probar fortuna allí bajo su nuevo nombre Max Seidel. En 1903 fue a Los Ángeles donde trabajó como ingeniero. No obstante, se vio rodeado de adversidad. El hambre y las privaciones eran su diaria compañía. Con sentimientos de amargura, un día de diciembre de 1903 que caminaba por las calles de Los Ángeles, se percató de un aviso en el Blanchard Hall anunciando una conferencia sobre la reencarnación a cargo del teósofo Charles Leadbeater. Con el fin de aliviar el paso del tiempo que pesaba gravemente en su corazón y atraído por la afirmación de que todo hombre posee capacidad de la clarividencia, Heindel se dirigió al recinto de la conferencia. Augusta Foss, quien era miembro de la Sociedad Teosófica, durante 4 años, le invitó a sentarse, al darse cuenta de que era cojo. A la tarde siguiente Max Seidel se dirigió a la biblioteca de la sociedad con el fin de pedir prestado el libro de Leadbeater, El plano astral. Allí estaba nuevamente Augusta Foss, quien le colaboraba al bibliotecario prestándole ayuda a quienes iban a la biblioteca luego de escuchar la conferencia del día anterior. El libro no se encontraba allí, así que prestó el libro de la señora Besant Karma y Reencarnación. Al conversar con Max Seidel, Augusta Foss se dio cuenta de que él vivía cerca de donde ella vivía con su mamá. Le invitó a su casa y Max Seidel le aceptó. Las visitas diarias de Max Seidel fueron desarrollando una estrecha amistad con Augusta y su madre, quien también se interesaba en los temas espirituales. En una carta a Leadbeater fechada 15 de enero de 1904, Max Seidel escribió que al principio quería ser clarividente, y que del libro de la señora Besant había aprendido por qué los poderes ocultos deberían usarse para ayudar a la humanidad. Luego de asistir a una segunda serie de conferencias de Leadbeater, Heindel figurativamente devoró la teosofía y puso sus enseñanzas en práctica. Descontinuó el uso de tabaco y se hizo vegetariano. Igualmente trató de controlar sus pasiones, sus fantasías y anhelos y se comprometió a hablar siempre la verdad. Tuvo una real transformación. Augusta Foss nació 19 kilómetros al sur de la ciudad de Mansfield, Ohio, hija de William Foss y Anna Wright, a las 5:15 p.m., el 27 de enero de 1865. William Foss provenía de Mohendorf, al este de Koblenz, Alemania, donde había nacido el 6 de marzo de 1831. Viajó a América a la edad de 22, en 1853. Su nombre originalmente se deletreaba Bosbo. Anna Marie Wright nació en Neuwied, al norte de Koblenz el 4 de junio de 1827. Se casaron el 6 de junio de 1855 y tuvieron 7 hijos, todos nacidos en Belleville, cerca de Mansfield, Ohio. Augusta era la segunda más joven. La familia se fue a vivir a Los Ángeles en los 1880 y construyeron su casa en Bunker Hill en 1885, en la 315 South Bunker Hill Avenue. Augusta Foss, quien era originalmente luterana, comenzó a estudiar filosofía oculta y astrología en 1898. Thomas Hansen escribió sobre esto último en Rise from the Rose Cross, en 1898. Ella se interesó primero en la astrología, pagándole $10 por un curso al profesor Baker. Ella despertó un insaciable deseo por conocer más de esta ciencia de una manera más profunda.
El buen profesor, sin duda, conocía bien el tema, pero en palabras de Augusta Voss, tenía Venus en la casa 1 y todo lo que recibimos por los $10 fue un agradable momento y una lista de planetas y las respectivas divisiones en triplicidades y cuadruplicidades. Primero fue miembro de los hermetistas, y luego de la Sociedad Teosófica. Era la acomodadora y posteriormente asistente de la biblioteca. Max Heindel se hizo miembro de la Sociedad Teosófica, donde llegó a ser un miembro activo durante 3 años, sirviendo como vicepresidente en 1904 y 1905. Durante el tiempo que Heindel era miembro de la Sociedad Teosófica, varios miembros se interesaron en el estudio de la astrología. Max Heindel fue uno de ellos. Augusta Voss les apoyó en su estudio. Durante este período, entre otras cosas, dictó 2 conferencias para la Sociedad Teosófica en Los Ángeles sobre Madame Blavatsky y la doctrina secreta. Estas notas fueron editadas y más tarde publicadas en un folleto en 1933 por Mr. Manly Palmer Hall. Max Heindel también dictó conferencias en otros sitios y Mr. Seji Narahadasa escribió lo siguiente sobre el asunto. Le debo mucho a Max Heindel. Cuando lo encontré en Tacoma, Washington, era un conferencista teósofo, y me informó que estaba dictando conferencias con diapositivas. Para mí era esta una idea nueva y como deseaba estar mejor informado del tema, me condujo a su cuarto y me mostró las filminas y cómo usaba el proyector de diapositivas y una hoja blanca para sus diagramas ampliados. Vi la posibilidad de dictar conferencias con diagramas y a mi regreso a Chicago tracé varios diagramas que luego fueron dibujados bellamente con el propósito de hacer las diapositivas. Estos diagramas, incluyendo otros tomados de libros, formaron el trabajo First Principles of Theosophy. Max Heindel se enfermó seriamente en el verano de 1905 debido al exceso de trabajo causado por su extremo deseo de obtener conocimientos espirituales. Su problema cardíaco era tal que por varios meses su vida corría peligro. Su cuerpo se hallaba totalmente exhausto. En la Sociedad Teosófica Heindel conoció una mujer por la cual sentía especial afecto. Su nombre era Alma von Brandis. Había nacido en el 24 de julio de 1859 en Chicago y era doctor en osteopatía y vivía en Los Ángeles. Tenía planeado ir a Europa a visitar su familia y en el momento de embarcarse a la mar, Heindel tuvo su primera experiencia espiritual que describe de esta manera. Al relatar experiencias personales quizá no esté fuera de lugar comentar que fui atrapado por una cámara cierta vez. El incidente ocurrió estando en el hospital recuperándome de una severa incapacidad originada en varios años de intenso estudio y exceso de trabajo. Antes de esta vez, nunca había tenido experiencias psíquicas, y esta vez, en la mañana de un domingo cuando una querida amiga Alma von Brandis partía para Europa, me sentí particularmente solo y con un intenso deseo de ver a mi amiga. De repente, como por arte de magia, me encontré a mí mismo, fuera de la cama mirando el pobre desgastado cuerpo, inerte y dormido, y sin miedo, todo me parecía normal. Llevado por el deseo que me había liberado del cuerpo, viajé en una fracción de segundo unos 30 kilómetros hasta el puerto de San Pedro, donde me hallé en el vapor con mi amiga. El barco estaba a punto de zarpar, y en ese preciso instante un mutuo amigo accionó la cámara en la playa. Cuando la película fue revelada, apareció mi cara con una barba de varias semanas que me había crecido en el hospital, totalmente visible. Heindel manifiesta también que, mis estudios, aspiraciones, y un ejercicio practicado durante mucho tiempo y que ahora sé que había practicado en el pasado me hicieron posible durante mi primera enfermedad salir del cuerpo por un rato después del cual regresé. No supe cómo lo hice y no podía hacerlo a voluntad. Un año más tarde volvió a ocurrir accidentalmente. Luego de su severa enfermedad en el otoño de 1905, se retiró de la Sociedad Teosófica e inició un tour de conferencias en abril de 1906. En este tour hacia el norte, dictando conferencias de misticismo cristiano, renacimiento y astrología, llegó a San Francisco esperando encontrar un terreno. Pero, algo le urgió a salir del lugar. Siguió su intuición muy bien porque al día siguiente de su partida, el 18 de abril de 1906, la ciudad de San Francisco fue demolida parcialmente por un fuerte terremoto y un gigantesco incendio. Heindel se trasladó a Seattle.
Max Heindel recuerda cómo un accidente le enseñó los beneficios de una dieta vegetariana. Una mañana, 3 años después de adoptar una dieta vegetariana, tuve la desgracia de cortarme una uña casi de raíz. Si esto me hubiera pasado antes de ser vegetariano, me hubiera representado una enorme pérdida de sangre, porque entonces mi sangre no hubiera coagulado, y el menor rasguño me habría hecho sangrar abundantemente por mucho tiempo. Pero cuando ocurrió el accidente, solo manaron unas cuantas gotas de sangre que coagularon y solo necesité un pequeño trapo que retiré por la tarde para facilitar el manejo de la máquina de escribir. Por lo general se produce supuración cuando se arranca una uña, pero nada de esto experimenté. La piel sanó en unos pocos días, y en los 6 meses siguientes que tardó la uña en crecer usé el dedo sin problemas, salvo las primeras horas después del accidente. Luego de un periodo de conferencias en Seattle, su corazón se debilitó por el esfuerzo ejercido sobre él, enfermándose nuevamente, forzándolo a pasar un tiempo en el hospital. Después de su recuperación fue a Duluth, una ciudad del estado de Minnesota, donde él continuó sus clases. Durante sus viajes a Europa, la doctora Alma von Brandis asistió a conferencias del Dr. Rudolf Steiner. Steiner, quien había sido miembro de la Sociedad Teosófica antes en 1902 y secretario general para Alemania más tarde ese mismo año, afirmó ser un iniciado de la Orden Rosacruz. La doctora von Brandis era miembro de la sección de Steiner en 1906 y en sus cartas urgía a Heindel a venir a Viena, Austria, para que escuchara a Steiner. Debido a su enfermedad en Seattle, no pudo responderle, ni estaba preparado para cancelar su exitoso tour de conferencias. Además, no podía financiarse tal viaje. La doctora Alma von Brandis regresó a América en el otoño de 1907 y se encontró con Heindel en Duluth. Debido a que había fallado en persuadirlo por carta de ir a Europa, ahora intentó convencerlo verbalmente. Le ofreció costearle el pasaje de ida y regreso y a la final convenció a Heindel. Y así hizo uso de esta oportunidad para visitar su familia en Dinamarca y posteriormente visitar Berlín. Extraído de la web